Muy bien, regresamos. Paro equivocando aquí. Ahora sí, muy bien, se me escucha, espero que sí. Vamos, muy bien. Si decíamos que era una iconografía bastante, pues, realista, ¿no? Bastante realista. Ya, eso era importante. Y la metalurgia, aleaciones, cobre y bastante decoración vinculado a la realeza. Todo esto, ¿cómo lo conocemos? Gracias al descubrimiento de la tumba de Ñuñoa Zipán y al descubrimiento de la tumba de la señora de Cao. ¿Ya? El Ñuñoa Zipán, por eso muchos dicen el Tutankamón peruano, ¿no? Hasta el momento es la única tumba de un señor encontrada intacta. ¿Sí? La señora de Cao se encontró, pero está un poco saqueada. De él se encontró totalmente intacta. Sí, totalmente intacta. Muy bien, seguimos. Preguntas sobre los moches. Una pregunta sobre los moches. ¿Sí? Disculpe, profesor, era Cau, señora de Cau, ¿qué? ¿No? Cao, sí, Cao. Ok, C-A-O. Señor de Creta, la dama de Cao. Ahí está. thank you. Nada. Muy bien. Pasamos a Tiahuanaco. O el guanaco sentado. ¿Sí? El guanaco sentado. El guanaco sentado. Bien. Su centro, Tiahuanaco como tal, no está en Perú, está en Bolivia. Pero su expansión cultural llegó hasta nosotros. Sobre todo Puno. Entre toda esa zona, pues, de Puno, Bolivia, la meseta del Collao, hay una vinculación territorial muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Sí? También abarcó parte de Bolivia. ¿Sí? También abarcó parte de Bolivia. ¿Qué características tiene? Más que todo era un centro cultural. No era un estado militarista. Por eso, como dice acá muy bien, un estado colonizador, no violento. ¿Sí? ¿Sí? Ellos lo que buscaban era enclaves, 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 enclaves. Algunas zonas para poder controlar la producción agrícola
pero no todo el territorio. ¿Sí? No tenían el potencial militar para hacerlo. Se basaban en temas solamente de enclaves, ciertas zonas nada más, ciertas partes de valles, ¿ya? ¿Y para qué hacían esto? Para lo que viene a continuación, ¿sí? El control vertical de los pisos ecológicos. Esto fue investigado por John Murra, de costa, sierra y selva, ¿no? ¿Para garantizar qué? Diversidad de alimentos. Para garantizar diversidad de alimentos, de acceso a los alimentos. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el objetivo. Pescado, maíz, papa, algodón, ropa de camélidos, ¿sí? Ropa de camélidos. Bien. Esta es una forma que luego los incas perfeccionarían, muchachos. Bien. Para poder garantizar una alimentación, usando una palabra moderna, ¿sí? ¿Sí? Y ahí destaca también, acá sí, bueno, el altiplano, pues una zona bastante ganadera, ahí sí, los camélidos andinos. Vicuñas, llamas, alpacas, ¿sí? Eso era muy importante. ¿Cómo hicieron para ganar territorio agrícola? Otra de las grandes preocupaciones del antiguo Perú. Los guaruguaros, ¿no? Los guaruguaros. Eran islotes de tierra para ganar frontera agrícola, ¿sí? Para ganar frontera agrícola. Lo hacían en los lagos, lagunas de la hoya del Titicaca, ¿sí? El Perú no es una llanura, muchachos. Sí, creo que no hay que ser un geógrafo para darse cuenta de eso. Por ende, nuestros grandes problemas siempre ha sido cómo ampliar la frontera agrícola para alimentar a la población. ¿Mm? Los guaruguaros fueron una de esas respuestas. ¿Ya? Muy bien.
Arquitectura monumental, megalítica. Tiahuanaco o Tequipala no está en Perú. La Porta del Sol tampoco está en Perú. Algunos monolitos, algunas tumbas sí están en lo que ahora es el Perú. Bueno, de Tiahuanaco, entre la frontera peruana y Tiahuanaco son 30 minutos en auto. Recuerden que la frontera entre Perú y Bolivia en esa parte es artificial totalmente. No es una frontera natural. ¿Sí? Por eso siempre fue una unidad geográfica. ¿Ya? Muy bien. La escultura, piedra, Portal Sol, monolitos, famoso monolito Bennett, monolito Ponce. ¿Bien? Y las tumbas, que vamos a ver más adelante, o de Suyistani. Bien. Pregunta sobre los Tiahuanaco. Ah, ya que una vez más, miren, en el centro de la portada, ¿quién está? Huiracocha, el dios de las varas. Pero acá está ya más humanizado. No es el monstruoso que aparece en Chavín. ¿Ya? Seguimos, entonces. No hay preguntas, seguimos. Entonces llegamos al con justa razón llamado Imperio Wari. Porque fue un imperio. En el antiguo Perú hubo dos imperios. Los incas y Wari. ¿Ya? Los incas y Wari. Al norte del Ecuador, montón de imperios. Aztecas, Maya, Roma, Grecia, musulmán. Al sur del Ecuador, solo dos. Y ambos están en los Andes. Wari y los incas. Wari y los incas. No hay más. Vamos a hacer un videito sobre los Wari. ¿Ya? Vamos a hacer un videito sobre los Wari. ¿Ya? Profesor, Cerramos. Dígame. una consulta. ¿Por qué la cultura tiahuanaco se le llamaba el huaco Bien, ¿por qué no dices que cambió de imagen? A ver, Tiahuanaco es una palabra aymara. Tiahuanaco, el guanaco sentado. Una palabra aymara. Bien, ahora sí se me escucha, se ve Imperio Wari. 20 cosas que hay que hacer sobre Imperio Wari. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ve? A la 1, a las 2, a las 3. Sí se ve. Otras sociedades de Pero no distintas ahorita, pues. formas. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte si te gusta como a mí la historia del Perú. La suscripción es gratis y me apoyarías un montón a continuar haciendo más videos como este. Sin más que decir, comencemos con la lista. Durante los años de la colonia y muchos años de la República, no se sabía de la existencia del Imperio Wari. Conocerlo fue posible por los estudios y la difusión de Julio Cetello, del estadounidense Wendell Bennett, Luis Guillermo Lumbreras, entre otros especialistas. Wari surgió alrededor del año 550 hasta el año 1000 o 1100. Eso quiere decir que dicho imperio duró un poco más de 500 años, muchísimo más de lo que vamos hasta ahora de República del Perú.
El Imperio Wari tuvo su centro en el actual Ayacucho, al noreste de Huamanga, pero el imperio llegó a abarcar desde la actual Cajamarca y Lambayeque por el norte hasta el Cusco y Moquegua por el sur. Fue enorme. Lumbreras considera la cultura huarpa también ubicada en Ayacucho como antecedente o fase previa del Imperio Wari. Con los huarpas se consolidó un pequeño poder de los sacerdotes militares y administradores. Así apareció el Estado de una forma pequeña pero importante en esa zona. Además, los huarpas controlaban las tierras más fértiles de la región. Además de la cultura huarpa, no podemos comprender el surgimiento de Wari sin la influencia externa que los huarpa tuvieron de Nazca y Tiahuanaco. Tengamos en cuenta que aquí las relaciones entre distintas culturas fueron muy cercanas a nivel artístico en las cerámicas o también a nivel tecnológico. La gran expansión de los Waris se explica por las alianzas que tuvieron que hacer incorporando a grandes señoríos y mostrándoles las ventajas de una alianza subordinada con un poder imperial que se estaba construyendo. En efecto, Wari fue un movimiento político, religioso, militar y económico. Las primeras culturas dominadas por los Wari fueron aquellas que se encontraban en las actuales regiones de Ica y Lima. Una prueba de ello fue la toma de la Huaca Pucllana, que pertenecía a la conocida cultura Lima. Dicha huaca fue modificada para ser utilizada como cementerio para sus clases dirigentes. Los Wari influenciaron en una nueva forma de enterrar a sus clases dirigentes, utilizando no solo mantos de finos textiles de colores, sino utilizando una falsa cabeza de madera tallada. Desde entonces, algunas sociedades influenciadas cambiaron la forma de enterrar a sus muertos. Un oráculo anterior a Wari, Pachacamac, perteneciente a las culturas de la costa, le sirvió a los Wari para fortalecer su dominio a nivel religioso en las costas del antiguo Perú. Esto sucedió mediante una alianza con los sacerdotes de esas tierras. Durante el Imperio Wari retornó la circulación de la obsidiana que se había abandonado al finalizar la cultura de Chavín. La obsidiana es un vidrio volcánico que fue empleado en la antigüedad peruana para fabricar instrumentos. La ciudad central de Wari fue bien planificada. Estaba organizada en conjuntos habitacionales de grandes dimensiones, como barrios pero especializados. Por ejemplo, se ha identificado un barrio religioso central, otro funerario, barrios artesanales y también canchones para reuniones masivas. La mayoría de los edificios estaban cubiertos de yeso blanco, con lo cual la ciudad resplandecía al sol de las montañas. La ciudad central de Wari albergó entre 50.000 a 70.000 habitantes en el momento de su apogeo. Los dos centros económicos más importantes para la administración del Imperio Wari fue Piquillacta en el Cusco y Huiracochapampa en Huamachuco, la Sierra de la Libertad. No confundamos Wari y Tiahuanaco. Si bien hubo ciertas conexiones, estos fueron dos gobiernos vecinos que no se enfrentaron militarmente, pues Tiahuanaco se expandió hacia el sur de la actual Bolivia. Se considera al Imperio Inca como los herederos del Imperio Wari, pues no es que una cultura se acaba y se reinicia una nueva automáticamente. Todo aquí es una transformación, una continuidad. Al igual que el posterior imperio de los incas, la comunicación para los Wari fue importante, teniendo como eje el uso de quipus para llevar la contabilidad y de un extraordinario sistema de caminos. ¿Ven cómo hay mucha semejanza entre esos dos imperios? No se conoce con exactitud los factores de la caída del Imperio Wari, pero es posible que se debiera a levantamientos regionales y guerras continuas por una crisis económica. Eso motivó una masiva movilización de la población y el abandono estrepitoso de sus centros administrativos más importantes. En los años de la caída estrepitosa del Imperio Wari surgieron sus descendientes, los Chancas, una cultura guerrera donde las nuevas condiciones que atravesaron los empujó a ser más violentos. Necesito contarte más de los Chancas porque son importantes para entender el origen de los incas. Un último descubrimiento importante sucedió en 2011 cuando se encontró un mausoleo en la selva del Cusco, la tumba lujosa de un personaje de la nobleza Wari enterrado junto a 63 mujeres también de la nobleza. Lo último que debes de saber es que actualmente se encuentra haciendo investigaciones de todo tipo a distintos espacios arqueológicos, haciendo nuevos descubrimientos y sacando a la luz nuevos hallazgos. Esto fue todo.
Bien, se ve, ¿no? Lo de Huari. Bien, bueno, cierto, ¿no? Lo de Huari como que ha estado siempre tapado por el tema de los incas. ¿No? Como que los españoles, los cronistas, cuando llegaron, todo lo que vieron, dijeron, ah, esto es Inca, 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 lo cual no era cierto. Lo cual no era cierto. Bien. Fue el primer imperio que hubo en el Perú. Fue el primer, ahí sí hablamos de, ahí sí podemos hablar de aparato militar organizado. 20.000 hombres capaz de movilizarse por los Andes. Un montón de gente para la época. Si piensan que cuando fue la batalla de Tacna, en la guerra del Pacífico del Perú, con las botas pudo mover 10.000, ya, saquen su línea, ¿no? Poder movilizar 20.000 hombres. Es bastante, muchísimo. La cultura, pues, no salen del aire, son productos de diferentes influencias culturales. Huarpa en Ayacucho, Nazca en Ica y Tiahuanaco en Puno. Por eso, Kaufman Doy, el arqueólogo peruano, dice, no, que es Tiahuanaco Huari, como si fuera una misma secuencia. Misma secuencia. Bien. Acá sí hablamos de un imperio militar. Dominó costa, sierra y selva. Último descubrimiento que no sale en el video que vimos. Ya en la selva alta se han encontrado evidencia de señoríos Huari. ¿Sí? Evidencia de señoríos Huari. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo basaba su desarrollo? Desarrollo urbano. Desarrollo urbano basado para un control territorial. ¿Y para qué? Para controlar mejor la región, pues no tampoco había otro fin. ¿Eh? El fin era controlar mejor la región. ¿Controlar qué? La producción. ¿Sí? Controlar la producción. ¿Sí? ¿Sí? Ese era lo importante. Bien. Su economía, la agricultura. Expandieron los andenes. ¿Sí? Los andenes. Y esto es lo importante. Crearon la primera red de caminos en los Andes, que fueron la base de lo que luego se conoce como el Capac Ñan, el camino inca. ¿Ya? Que fueron la base para lo que futuro Capac Ñan, el camino inca. Bien. ¿Y para qué los caminos? Para transportar soldados y para transportar productos. También. Para transportar soldados y transportar productos. No tenía tampoco otro fin. Fin económico, muchachos. Fin económico. Bien. Arquitectura. Ahí está. El urbanismo. Huari tiene asocio con el urbanismo. Huari Pampa, Huari Vilca, Huari Cachopampa.
¿sí? Piquillacte, incluso la ciudad de las pulgas, Pachacamaca, Jamarquilla, Huánuco Viejo, todas estas, ¿sí? Vinculadas a un control administrativo, ¿sí? ¿Sí? Y para el control administrativo, para asegurar Profe, no me grites porque una lloro. mayor producción, y una mayor producción, ¿sí? Significaba mayores impuestos, ¿sí? Mayores impuestos. Impuestos que no eran monetarios, en el antiguo Perú no había moneda, el impuesto era con trabajo o con productos, ¿sí? Con productos. Profe, no, ¿Aló? ¿Alguien hizo una pregunta? Muy profe, bien. no me grite porque lloro. ¿Aló? ¿Alguien está Postdata llorando es por ahí? culpa de José. ¿Pasa algo por ahí? Profe, parece una grabadora, creo. Sí, parece que alguien está ahí, no sé, un Alexa, creo, un Alexa, un Siri. Muy bien. Acá en la imagen, ven al que tiene el quero en la mano, hay un gorro de 4 puntas, típico símbolo de los Wari. ¿Qué significaba 4 puntas? Pues en las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, ¿sí? Gorro de 4 puntas, ¿no? Signo de poder. Repito, pues bien, interpretamos que significaba A o B porque lamentablemente, pues esto, no hay escritura. Pues solo nos queda interpretar nada más. Bien. Cerámica, dos estilos, Robles y Pacheco. Aparece pues el Aríbalo, el Quero, así grande, con la figura una vez más de Huiracocha, el dios de las varas. Bastante pareció el de Tehuanaco. Sí, bastante el Tehuanaco. Y el estilo Pacheco, más que todo llamas, ¿no? Ahí también podemos ver un indicador de decadencia, mucho más sencillo. Sí, mucho más sencillo. Una vez más, el dios de las varas, el dios Visco, el dios Llorón. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué cae Wari? Ah, buena pregunta. Pero casi siempre todas las decadencias culturales en el antiguo Perú, por un efecto climático, ¿no? Si hoy un cambio climático brusco, pucha, te puede mover un gobierno, imagínense hace 1000 años, pues, donde no había clara la razón, la racionalidad, y todo se le veía míticamente, místicamente. Era mucho más difícil de explicar algo así. Bien. Y lo otro es que, pues, producto de la crisis climática, había menos producción, había reclamos, huelgas, los pueblos se rebelan y atacan la ciudad, y Huari fue arrasada, ¿no? Huari fue arrasada. La capital, Huari, Viñaque, hoy en Ayacucho, fue arrasada. Sí, fue arrasada. Corrió el destino de Nínive, ¿no? De los asirios, ¿no? De Karnak, de Akenatón.
Cusco sobrevivió hasta el día de hoy porque, bueno, los españoles la refundaron y la mantuvieron. Pero la capital de los Wari no quedó nada. Y si usted va, o si se han ido, según todos, no está estudiado más del 10% de todo lo que fue. Y si fue arrasada es porque lo odiaban, ¿no? Porque habrá sido pues, un centro de explotación. Fue un centro de explotación. Eso es indudable. Sí, eso es indudable. ¿Ya? Muy bien. Por último, última fase, el intermedio tardío. La última etapa antes de los incas. Antes de los incas. Vamos a mencionar algunas, ¿no? Sicán o Lambayeque, actual Lambayeque, como no me lo dice. Chimú, con quien se enfrentarían los incas por el control del norte. Los reinos aymaras, los coyas, los lupacas, actual Puno. Bien. Los chachas, los chachapoyas, que serían conquistados por Tupac Inca Yupanqui. Bien. Los Profesor, quechuas. por rato se le corta y no se le entiende bien. Los quechuas. Donde vendían. Eso ya no es culpa mía, hijita, es culpa de la red. Yo hago todo lo que puedo. O sea, mi voz está bien, ya estoy sano. 6 fallas son de la red y la red lamentablemente yo no la puedo controlar. He abierto mi ventana, mi puerta, estoy acá, poco más estoy al aire libre. Eso, no sé, a Telefónica, claro, ¿no? Pero a mí yo no puedo hacer nada. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Bien, muy bien. Los chancas, los grandes rivales de los incas. Eso vamos a verlo, creo que la próxima clase. Bien. La guerra entre Pachacútec y Ancahuillo. Quien vencía controlaba los Andes centrales y se expandía. Vencieron los incas. Si hubiesen vencido los chancas, otra sería la historia de Perú. Es una guerra muy importante. Vamos a ver eso más adelante, otra clase. La batalla de Yaguarpampa entre los incas y los chancas. Yaguarpampa, pampa de la sangre. Los caxamarcas, en Cajamarca obviamente, ahí no lo han puesto en el mapa, ahí está el 7. Los huancas, que luego se aliarían con los españoles contra los incas. Entonces hay una bronca entre huancaínos, incaicos y cusqueños. ¿Sí? La cultura Ixma o Lima, que está acá, la Huaca San Marcos, la Huaca Maranga, lo que queda parte de la Católica, parte de San Marcos, es eso. Lo que fue parte de la cultura Ixma. El palacio que encontró Pizarro, el palacio de Taulichusco, el último cacique de Lima también, pero de la cultura Ixma. Y por último, los más grandes comerciantes del antiguo Perú, los Chincha. Los Chincha. Que se hicieron aliados de los incas. Se hicieron aliados de los incas. Bien, muy bien. Los chancas, la zona chanca, Chalhuanca, Apurímac, Andahuaylas, ahí estaba su Pacarina. Se expandieron por todo lo que es Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, esas zonas. Era un pueblo guerrero, bravo, que en su expansión llegaron a los valles cusqueños, quechuas, y ahí se enfrentarían con Pachacútec y serían derrotados en la batalla de Yaguarmarca, una batalla célebre, según los cálculos de los cronistas, 1438 se dio la batalla de Yaguarpampa, y ahí es la expansión de los incas. Eso es otro tema. Profesor, ¿en dónde fue la batalla de Yaguarpampa? A las afueras del Cusco. A las afueras del Cusco. Yaguarpampa. Pampa de la sangre.
Vamos a hablar con maestra de batalla cuando toquemos los incas, ¿no? El crecimiento de Pachacútec, ¿no? Pachacútec vence a los chancas. Y ahí se inicia, pues, la transformación de lo que conoceríamos como el Imperio Incaico. Me pasé, creo. Ahí está. Reinos aymaras. Desde el Collao, actual Puno. Actual Puno. Actual Puno. Era una continuación de lo que fue Tiahuanaco, ¿no? Una continuación. Solo que ya no en unidad, ¿no? Sino en diferentes reinos. Eran 12, pero destacan dos, ¿no? Los Collas y los Lupacas. ¿Sí? Los Collas y los Lupacas. ¿Sí? Los Collas y los Lupacas. Por serio, la tiene decía, pero ¿qué nos han legado? Eso está en Perú, en Juliaca, las chulpas de Siyustani. Las chulpas de Siyustani. Las chulpas de Siyustani. Las chulpas de Siyustani. Ese ha sido su legado. No son pequeñas, ¿eh? Son enormes. Tuve la suerte de conocerlas del 2012, 2013. Algunas están muy gastadas, otras están sí, enteras, eran tumbas de Siyustani. Con un paisaje espectacular, con fondo, lagunas, valles. ¿No? O sea, la ubicación de las tumbas tampoco era casual. ¿No? Respondía a intereses. ¿Sí? Respondía vinculado al medio ambiente, no con sentido ecológico, ¿eh? Sino de control territorial. Bien. Los chimú. Serían luego el rival a quienes se enfrentarían los incas por el control de la costa norte. Por el control de la costa norte. Bien. Abarcaron bastante, desde Tumbes hasta el Paramonga, al norte de Lima. ¿Sí? Una agricultura intensiva, basada en, una vez más, canales de regadío. Los huachaques, que eran hacer lagunas de la napa freática, donde almacenaban el agua. ¿Sí? Los huachaques. ¿Sí? Los huachaques. Bien. Y también, como todo pueblo, pues es todo costero, la pesca. La pesca. Eso de variar la dieta era algo muy bueno. Parece que no tenían claro la importancia de cómo la variación de la dieta ayuda al desarrollo del cuerpo y del cerebro, ¿no? Del cuerpo y del cerebro. Bien. Y el comercio, obviamente. ¿Ya? A diferencia de Moche, que no era un gobierno unificado, Chimú sí lo era. ¿Sí? Chimú sí lo era. Chimú sí lo era. Bien, sí lo era. Bien. Su capital, Chanchán, la ciudad de barro más grande de América. ¿Sí? Tenía algunos centros ahí también de barro, fortalezas. Y se metieron varios pueblos, Tumpi, los Tayanes, los Sicán, Lambayeque, hasta Chancaya, que es Lima, al norte de Lima. Bien. Sí, era una sociedad fuerte, fuerte. Por lo menos tenía unos 2 a 3 millones de habitantes. Los incas también eran otros 3 millones, 4 millones de habitantes. Por eso es otro enfrentamiento, eso vamos a tener en otra clase, el enfrentamiento entre Michancamán por los Chimú y Tupac Inca Yupanqui por los incas, ¿no? Que terminó con la captura de Chanchán y el sometimiento de los chimús a los incas. No la destruyeron. Los incas tampoco no buscan destruir todo imperio. Buscaba aprovechar la infraestructura para su desarrollo y continuar con la explotación. No querían destruir todo. Para nada. Muchachos, un imperio necesita personas que trabajen. Los muertos no pagan impuestos. La destrucción no paga, no trabaja, no produce. Ah, pero si te rebelas contra el sistema, ahí sí te viene todo encima.
Pero mientras trabajes, no molestes, todo está bien. Todo está bien. ¿Ya? Muy bien. Dioses, Shi, Luna, Chi y Chan. Chan, sol. Chan, Chan significa sol y sol. Y bueno, también, y esto pues ya creo que hoy ya nadie lo puede esto pretender ocultar, ¿no? Los sacrificios humanos a gran escala, ¿no? El último que se ha encontrado en las playas de Huanchaco hace 4 años, ¿no? Más de 100 niños, con llamas, perros, una carnicería. Al parecer, mirando al mar, por decir de una ofrenda al mar para calmar el mar, habrá habido algún maremoto, algo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Bajo nuestros principios legales de hoy es inadmisible, pues, aceptar algo así. Pero, es la realidad. No podemos ocultarla. ¿Sacrificaban personas? Sí. Sobre todo niños. Sobre todo niños. Bien. Muy bien. Pregunta sobre Chimú. Pregunta sobre Chimú. Sigo entonces, vamos. Ahí está. La caída, ¿no? Ahí está el enfrentamiento entre la expansión inca, liderada por el más grande general que tuvo los incas y posiblemente el más grande general conquistador que ha nacido en esta tierra, Tupac Inca Yupanqui. ¿Sí? Que con eso ya controlaba casi todo lo que es el Perú, ¿no? Todo el norte del Perú. Una guerra de 7 años entre Tupac Inca Yupanqui. Miren la resistencia de los Chimúa. Finalmente, según las crónicas, Tupac Inca Yupanqui desvió los acueductos hacia Chan Chan, y ahí es donde se rinde Michancamán. Y el estado Chimú se somete al vasallaje de los incas. Bien. Muy bien. Tupac Inca Yupanqui, cosa seria. No, fue un militar, pero bravo, 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 bravo. Bravo. ¿Sí? ¿Sí? Bravo. Muy bien. Los chincha. La cultura chincha. Ica. ¿Sí? Región Ica. Ellos fueron un estado diferente. Primero, pues teocrático, como todos los antiguos, el chincha y capa. Capa significa señor, el señor de los chincha. Que luego sería aliado de los incas, ¿no? Por eso cuando Atahualpa fue capturado con Pizarro en Cajamarca, fue capturado por Pizarro en Cajamarca, a su lado estaba el Chicha y Cápac, su aliado, su socio. Bien, porque ellos le dieron algo que los incas no tenían. Barco, porque eran comerciantes. Ellos se basaban en el comercio. ¿Sí? Se basaban en el comercio. Su poder estaba en el comercio. Y esos barcos, pues, lo prestaron
para la expansión inca. La conquista de Galápagos y la posible viaje a Oceanía de Tupac Yupanqui fue gracias a los barcos de los Chincha. Bien. Su arquitectura era pues tipo de toda cultura costeña, adobe, barro. Bien. Pero destacaron 3 centros: Centinela, Tambo de Mo y La Cumbre. Ciudades no se les puede llamar, aproximadamente 5.000, 10.000 personas, no más. Y acá vemos los vasos narigones. ¿Qué representan? Punta. Se deformaba la nariz, se modificaba la nariz. ¿Para qué? Como herramienta de control social. Se modificaba la nariz como herramienta de control social. ¿Sí? Eso era una herramienta de control social. Como ya vimos con las cabezas de los paracas y también las orejas de los incas. Era búsqueda de herramientas de control social. No había otro objetivo. Bien. Sus remos ceremoniales se utilizaban para adornar sus barcos y nos han llegado a nosotros. Bien. Su economía: agricultura, pesca, pero sobre todo el intercambio de productos. En balsas, no se le puede llamar barcos, establecieron 2 grandes rutas comerciales. ¿Sí? La ruta del norte, ¿sí? ¿Sí? O la ruta del Muyu, ¿sí? O la ruta del Muyu. El Spondylus, ¿sí? Era el producto de más valor en el Antiguo Perú. ¿Por qué? Por su valor ritual, ¿sí? Por su valor ritual. Y la ruta, eso no se producía en el Perú, se producía en lo que es Ecuador, en Esmeraldas, Guayaquil, por ahí. Y de ahí lo traían y lo difundían por todo el centro y sur del Perú. ¿Sí? Y eso era muy importante porque se usaban pues en los pututus, que era era el instrumento musical ceremonial, ¿sí? Más importante. Bien. El muyu o espóndilus. Y la otra era la ruta terrestre, pues, que iba hacia el altiplano. Y acá destacaba mucho, ahí no había barcos, pues, ¿cómo era ir a través de camélidos? Porque los camélidos era el animal de mayor tracción que había en el Antiguo Perú. Aquí en el Antiguo Perú no hubo animal de tracción, no hubo vacas, no hubo toros, no hubo caballos.
Es por eso que no tenía sentido, por ejemplo, la rueda, porque para jalar la rueda necesitabas animal de tracción, que eso no teníamos en el Perú. No iba a poder tener función práctica. ¿Quién iba a arrastrar 40 llamas? Era impracticable. La falta de animales de tracción es una de las razones de por qué hay productos, inventos en otras partes del mundo que han funcionado, pero el antiguo Perú no tenían utilidad práctica. ¿Sí? No servían. No servían. Entonces, con los camélidos hacían manada y intercambiaban charqui y cobre. El charqui, no se lo han comido. Bueno, charqui era de ese de camelo. Hoy el charqui que predomina en el Perú es charqui de oveja, de cordero. Pero el charqui es la forma que encontraban para poder mantener y conservar los alimentos. ¿Sí? Entonces, ahí, este era el intercambio, esta era la triangulación que existió. Bien. Cerámica, ahí está. Se nota mucho la influencia de las culturas previas iqueñas, ¿no? Es evidente. En las formas y también en los colores. Y obviamente también la influencia Wari. Pues, la influencia Wari. Bueno, finalmente llegó a sus puertas Tupac, Inca y Yupanqui. Y repito, los incas solo arrasaban a sangre y fuego a los pueblos que no se sometían. A los que se sometían le daban apertura. Daban apertura. Y con los chincha no fue la excepción. ¿Sí? Se sometieron a sus aliados. Obviamente, una relación de subordinación, ¿no? Quien tenía la voz cantante eran los incas. Entonces, gracias a su flota, por ejemplo, les ayudó mucho para poder conquistar Chimú, Chanchan, para bloquearla por mar. Y luego, para derrotar a los punas, el actual Ecuador. Y de ahí también, repito lo que, según José Antonio del Busto, ¿no? Se dice bastante, es el viaje. Hasta las Galápagos está confirmado, ¿no? De que hubo influencia, presencia inca en Galápagos, sí. Pero ya luego la otra parte todavía está un poco, hay evidencias fuertes, sólidas, pero digamos que falta una concluyente al 100% de presencia inca hasta la Polinesia. Y si se llegó hasta ahí, fue gracias a los barcos de los Chincha que ayudaron a los incas en esta labor. Bien, bueno, justo lo que les hablaba de las periodificaciones, ¿no? La de arriba es la de John Rowe, la de abajo es la de Lumbreras, ¿sí? Es la de Lumbreras. ¿Ya? La primera, la de arriba, basada en la producción de la cerámica, Pagandino, Horizonte, intermedios, desarrollo entre horizontes, y la de abajo, desarrollada de las fuerzas productivas, actividades económicas. Bien. Listo. Estamos en la hora exacta.
pero les voy a compartir las claves para poder cerrar, ¿ya? Las claves. A ver. La 1. La 1. La 1, la B de Bolívar. La 2, la A de Auqui. La 3, la C de Cusco. La 4, la D de Dado. Y la 5, la E de enano. Bien, estimados amigos, que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana. A estudiar. Cuídense mucho. Estudiar. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego. Ya, pero ¿por qué gritaba? Buenas tardes con todos. Un gusto tenerlos aquí. Soy el profesor Arnaldo Cadillo Ramírez y vamos a empezar el curso de Economía, nuestra segunda clase. Muy bien, entonces voy a abrir la pantalla. Está un poco lento el internet, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces tenemos la semana 2 del curso verano. Vamos a conversar sobre los factores productivos. Muy bien, los factores productivos son los elementos que participan en la producción, ¿correcto? Entonces, es una forma fácil de definirlo, ¿no? Son los elementos que participan en la producción. Muy bien. Entonces, esa es una primera anotación sobre los factores productivos. Ellos son el factor tierra, el factor trabajo, el factor capital. Estos tres, ¿sí?, son los factores productivos, digamos, clásicos, ¿no? Son los factores productivos clásicos. Son de los primeros que va a hablar, pues, economistas como Adam Smith, como Ricardo, como Marx, ¿ya? Entonces, son los primeros en ser teorizados y su clasificación un poco responde a la división social de la época, ¿no? Entonces tendríamos acá a los terratenientes, ¿no?, que ocupaban el factor tierra, los campesinos, ¿no?, y el factor capital tendríamos a la burguesía. Muy bien, entonces los dos primeros, tierra y trabajo, son llamados también originarios. ¿Por qué? Porque reciben, pues, el nombre de que son propios de la naturaleza, ¿no? Son los factores originales, son los primeros factores, son los factores que van a dar origen a el resto de factores productivos como el capital, ¿no? Entonces, la combinación de ambos factores productivos proporciona el capital. Por tierra se podría entender como un recurso natural, como cualquier elemento de la naturaleza. Entonces, ese elemento de la naturaleza es transformado. Vamos a hacerle un poquito más de espacio por acá. Movemos esto por acá y acá creo que puedo utilizar este pequeño espacio. Muy bien, entonces el factor tierra, el recurso, una piedra, por ejemplo, ¿no? Una piedra es golpeada por otra piedra, ¿no? Entonces, con ayuda del trabajo. Entonces,
el trabajo, la acción del trabajo, modifica la piedra y pues la convierte en una punta de flecha, la convierte en un hacha, en una punta. O sea, convierte esta piedra en un instrumento, ¿no? Pero a raíz del trabajo. Entonces, este instrumento ya es un capital. Y así comienza la larga carrera en la acumulación del capital, que es uno de los enfoques. Por eso se dice que el capital es un factor derivado, ¿no? Por eso se va a decir que el capital es un factor derivado. Ahora, el trabajo es un factor, dice, activo. ¿Por qué va a ser un factor activo? Porque el trabajo, ¿no? Aplica, pues, ¿no? Aplica una fuerza, es consciente, ¿no? Es consciente, entonces toda esa fuerza, ese direccionamiento, se dice que va a ser, es una acción, ¿no? Es una acción. Esto es o sea, viene de qué se refiere a una acción. Y la piedra recibe la acción, ¿no? Por lo tanto, se va a decir, pues, que es pasiva. Se va a decir que es pasiva. O sea, recibe la acción del trabajo. Y de esa aplicación o de esa fuerza aplicada se deriva un instrumento, ¿no? Un hacha, una punta de flecha, o sea, se deriva el factor capital. Ahora, el factor capital luego se convierte en un factor auxiliar, dice aquí, ¿sí? En un factor auxiliar. ¿Por qué? Porque luego que se ha obtenido el capital, vamos a poner esto por acá. ¿Bien? Creo que podemos, ya. Entonces, luego que, vamos a poner esto por acá. Sí, muy bien. Luego de que el instrumento, el hacha, ¿no? Entonces tendríamos vamos a cambiar de color por aquí, vamos a poner otro color morado. Entonces, luego de que tenemos el hacha a su vez va a poder ayudar, ¿no? Por ejemplo, si acá tuviéramos otro recurso, tendríamos la madera, ¿no? La madera, y este es un hacha, ¿sí? Entonces la madera, pues, es factor tierra, porque es un recurso de naturaleza, y el hacha, pues, auxilia, ¿no? Porque detrás del hacha está el trabajo, ¿no? Está el trabajo. Y entonces el hacha es un auxiliar, es el factor capital, ¿no? Es ya el instrumento que ayuda, auxilia al trabajo representada pues por la mano humana, ¿no? Entonces el trabajo es auxiliado, potencia sus capacidades para tratar ahí con la madera, ¿no? Con la madera y que la madera a su vez va a ser transformada. Entonces, esa es la forma en la que están vinculadas estos factores productivos. Luego, pues, tenemos a la... luego tenemos, pues, a las habilidades empresariales como un factor organizador. Un factor que va a constituir ya no propiamente la creación de los bienes, porque en realidad estos factores también son los factores que permiten crear el bien, ¿no? O sea, son los que participan en la producción directamente, ¿no? O sea, el trabajo a la tierra en la producción directamente.
Mientras que las autoridades empresariales y el Estado no son factores que participen en la producción directamente, sino a través de la organización, ¿no? O sea, las autoridades empresariales van a organizar a estos factores productivos para encontrar la forma más óptima de producir. Entonces, pues es emprendedor porque es el factor que va a emprender, ¿no? Y el Estado que actúa como un regulador, Y entonces es que brinda, pues, o administra justicia, da seguridad, es sobre todo el garante del orden legal, ¿no? O sea, el Estado es, pues, es el garante del orden legal. Y el orden legal, o sea, las reglas de juego, muy importantes para el avance de la economía, ¿no? Vamos a ver vamos a utilizar esta laminita, ¿no? Un poquito, y vamos a ponerla para explicarla con mayor detenimiento. Entonces, tenemos aquí una lámina bien interesante que explica cómo participan los factores productivos, o sea, como dije, ¿no? Los factores clásicos, en realidad, los tres factores, el factor trabajo, N, por aquí lo voy a poner, N significa trabajo, es una nomenclatura que se utiliza, trabajo, T pues es el factor tierra, y K es el factor capital, ¿correcto? Entonces, esos factores productivos que se combinan gracias a la empresa o habilidades empresariales y el factor Estado, ¿no? Estado. Para la obtención de bienes y servicios. Para la obtención de bienes y servicios. Entonces, esos procesos productivos, esos factores productivos entran a lo que se denomina el factor productivo, y acá hay una palabra interesante, ¿no? Dicen que genera el valor agregado. Entonces, la idea del valor agregado es el siguiente. Tenemos, pues, por ejemplo, el trigo, ¿no? El trigo, ahí está, no lo dibujo tan bien, pero se entiende que este manojo de paja, ¿no? Con estos son los granos del trigo. Entonces, el trigo, que es producto de las actividades primarias de la economía, que es producto de las actividades primarias de la economía, se transforma, pues, en harina. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí la harina, ¿sí? La harina. Y la harina se convertiría en pan. Entonces, aquí ha ocurrido, pues, la intervención, o sea, para que este proceso pueda ser posible, ¿ya? Para que este proceso pueda ser posible, lo que ha pasado aquí es una transformación de del trigo en harina, porque ha intervenido, pues, el molinero, ha intervenido, pues, probablemente un molino, ¿sí? Ha intervenido también, pues, o sea, el molino, el molino también en el sentido de el molino como terreno, ¿no? O sea, como el lugar donde está el molino. El molinero sería, pues, el trabajador, el molino, la máquina en sí sería el capital. Entonces, han intervenido estos factores y ya han convertido el trigo en harina, ¿no? Entonces, probablemente el trigo tiene un costo de, no sé, pues 5 soles la unidad que quieran, ¿no? 5 soles el quintal, 5 soles el kilo. Y al momento de transformarse en harina, la harina es obvio, y creo que aquí nadie lo va a discutir, que la harina como tal tiene un valor mayor, ¿no? Tiene un valor mayor que el trigo. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que hay un crecimiento del valor, ¿no? Hay un crecimiento del valor
de más 3 soles, ¿no? O sea, el trigo en forma de harina ha incrementado su valor, pero ¿por qué? Por la intervención de estos factores productivos, ¿sí? El molinero, el molino han intervenido y han creado un producto diferente que tiene un mayor valor, que tiene un valor distinto al del trigo, ¿no? O sea, digamos, las cosas que se pueden hacer con el trigo en su forma original son limitadas. Entonces le da mayor expectativa, o sea, aquí se crea valor, ya se va a crear valor, esa sería la palabra, ¿no? Hay aquí una creación de valor, o sea, de utilidad, ¿no? Y eso es lo importante, porque la harina, por sus características físicas, se puede hacer pan, se puede hacer tortas, tiene otras aplicaciones, ¿no? Se puede almacenar, etcétera. Entonces, ese valor hace que se justifique que la gente pague un poco más por la harina, ¿no? O sea, aquí se entrega o se ha creado, voy a ponerlo acá mejor, creo que sería el lugar más adecuado para tenerlo. Muy bien. Un ratito. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es que se ha creado un valor adicional a la harina, y la gran pregunta, o sea, ¿por qué? Por lo que acabo de mencionar, ¿no? Por las características que va a tener la harina, a diferencia del trigo, en la constitución de panes, queques, y otro tipo de alimentos, ¿no? Que es solamente lo que se puede hacer con trigo, o en su estado natural. Entonces, tenemos que ese valor creado, esa utilidad que ahora tiene la harina como tal, ha sido creado justamente por el trabajo de estas personas, ¿no? Ha sido creado por el trabajo de estas personas. Entonces, estos 3 soles se denominan, ¿ya? O sea, estos 3 soles se denominan valor agregado. Agregado. Entonces, el trigo, la harina, tiene un valor de 5 soles más su valor agregado, ¿no? El valor agregado, obviamente, es esta utilidad generada. Entonces, esa utilidad generada, esos usos adicionales, están valorizados en 3 soles. ¿Qué sería lo que se va a utilizar para compensar? O sea, con estos 3 soles, obviamente, se va a compensar al molinero, al molino y a si es que hubieran otros participantes como el Estado, como la empresa, también pues de esos 3 soles saldría una parte para las ganancias de la empresa, otra parte para pagar al Estado sus impuestos. ¿No? Entonces, esa es la idea del valor agregado. Esa es la idea del valor agregado. ¿Mm? Esa es la idea del valor agregado. Uy. Ya. Muy bien. Y luego la harina continúa con el mismo proceso a formar el pan, ¿no? Pero, bueno, ya eso lo voy a contar cuando nos toque ver el PBI, pero este mismo proceso se puede repetir la harina con el pan, ¿no? La harina sería el insumo para producir el pan y de la misma manera el pan como producto final tiene un valor distinto, ¿no? Tiene un valor añadido respecto a la harina, ¿no? Por la intervención de los factores productivos. Estos son los factores productivos. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito más de cada factor de trabajo. Entonces tenemos que el factor trabajo es toda actividad realizada por el hombre con el propósito de producir bienes y servicios, ¿no? Eso, como mencionamos, es consciente, es penoso. Pues aquí tendríamos la doctrina de Don Ramón, ¿no? Don Ramón, este personaje del Chavo del Ocho, de este programa de humor, pues, que tiene décadas, ¿no?
Don Ramón sabiamente dijo, pues no hay trabajo malo, ¿no? Lo malo es tener que trabajar. Entonces, por el esfuerzo que se realiza. ¿Ya? Lo que te quiere decir al final es que el trabajo, pues, casi podría ser considerado un mal, ¿no? Así como hay un bien, económicamente hablando, podría haber un objeto que puede ser considerado tal vez un mal, ¿no? Porque el nombre de bien. Por lo tanto, hay que compensarse, ¿no? O sea, el bien es porque tú recibes una utilidad. El mal es porque tienes una desutilidad, más bien, ¿no? Y entonces por eso es que te compensan, por esa desutilidad que tienes al momento de esforzarse para otro, ¿no? O sea, el trabajo, sobre todo visto desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? Donde el trabajo es para otras personas, es para generar ganancia a otras personas. Requiere ser compensado, ¿no? Es inherente, preexistente, ¿no? Claro, o sea, es propio de la sociedad, ¿no? La sociedad está formada por individuos, esos individuos tienen capacidad para trabajar, o sea, para realizar un esfuerzo, ¿correcto? Entonces, pues dice que es preexistente. Relación con el empleador, trabajador dependiente o independiente. Pregunta del millón. ¿Qué institución del Estado clasifica a las personas, a los trabajadores, como trabajadores dependientes o independientes? ¿Para quién es relevante, para qué institución del Estado es relevante esa clasificación, ¿no? Entendida como el trabajador dependiente, aquel que realiza sus actividades laborales para una empresa. Y el trabajador independiente, aquel que es cuentapropista, aquel que es freelance, aquel que genera sus propios ingresos, ¿no? Busca sus propios clientes y trabaja por cuenta propia. A ver, por favor, chicos, los escucho, o en el chat los leo en todo caso. Vamos a poner el chat. Ah, está, muy bien. Gracias. Ani, gracias. Sunat, efectivamente. Efectivamente, la Sunat. Noemí, gracias, sí. Efectivamente, la Sunat es la institución que clasifica a los trabajadores como dependientes o independientes. Lo que rogaría mucho que pudieran abrir sus micros y rápidamente me den una respuesta, ¿no? Corta, sencilla, para poder continuar. No se preocupen, yo jamás voy a hacerles pasar vergüenza o cosas por el estilo, ¿no? Así me den una respuesta equivocada, gentilmente trataré de decirles que pueden tener cierta razón, pero la respuesta más correcta debería ser esta. ¿Ya? Así que no se preocupen, no tengan vergüenza. ¿Ya? No se cohíban, ¿sí? Para poder hacerlo, poder participar también más activamente y poder realizarlo más rápido. Muy bien, entonces la SUNAT. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver esto? Esto podemos verlo en y lo vamos a ver muy constantemente. Yo les recomiendo mucho que busquen esta información. Rentas, personas, ¿no? Personas, SUNAT. Entonces, SUNAT es una institución que va a cobrarle pues a las empresas, como ven acá, empresas, y a las personas, ¿no? Y si ustedes entran a la página web de la SUNAT, lo que van a hacer un montón de información respecto a los impuestos que pagan las personas, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, SUNAT lo que hace es, creo que esto no tiene pizarra, ¿no? Creo que no tiene pizarra. Creo que no puedes escribir como el Zoom, que es, ¿sí podías escribir? No, bueno, ya. En fin, tendría que instalarle otro programita para que funcione, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que tenemos renta de primera categoría, renta de segunda categoría, o sea, la SUNAT también clasifica, ¿ya? Clasifica los ingresos de las personas, ¿ya? Los ingresos de las personas
las va a clasificar de acuerdo a un tipo de ingreso, y la SUNAT denomina primera categoría, segunda categoría, cuarta y quinta categoría. Las personas, los trabajadores dependientes e independientes, reciben de un impuesto de cuarta categoría. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuarta categoría, los ingresos obtenidos por ejercicio individual de cualquier profesión u oficio. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que es un trabajador independiente, es su ejercicio, ¿no? Por el ejercicio profesional. Entonces, son los trabajadores independientes. Entonces, los trabajadores independientes reciben rentas de cuarta categoría. Los trabajadores dependientes reciben de quinta categoría. Entonces dice, ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma dependiente. Ya, en forma dependiente. Entonces, un poquito más, también aquí podemos aprovechar para colocar una siguiente información, ¿no? Entonces, el trabajador dependiente recibe una renta de quinta categoría, y el trabajador independiente recibe una renta de cuarta categoría. Esa es la clasificación de la SUNAT. Entonces, los trabajadores, como tal, se les cobra de quinta y de cuarta categoría. Después vamos a volver a ver estos elementos y podemos añadirle otras cosas, sobre todo cuando veamos tributación. Vamos a pasarlo porque hay bastante información que revisar acá. Bueno, según la especialización, el trabajo simple y el trabajo calificado. Entonces, el trabajo simple o por especialización es el trabajo que surge del uso de que es el trabajo que requiere pues una repetición manual, ¿no? Es el trabajo manual, ¿ya? Que sigue instrucciones, ¿no? Que sigue manual de procedimientos. Vamos a colocarlo acá mejor, borrando esto un poquito, hacerlo mejor. Es el trabajo que sigue procedimientos sencillos, ¿no? Pasos nada complicados. O sea, el grado de instrucción que tú necesitas para hacer una tarea simple es muy bajo. Son tareas que no requieren mayor complejidad y por lo tanto su solución es simplemente seguir unos pasos sencillos que son fáciles de adiestrar, que se adiestran en poco tiempo. En cambio, el trabajo calificado requiere mayor entrenamiento. ¿No? Requiere mayor entrenamiento. Requiere pues son procedimientos más complicados. Entonces su preparación también es mayor. Entonces es más difícil de encontrar ese tipo de trabajadores. Muy bien. Hablemos de las formas de trabajo atípicas. Estas formas de trabajo atípicas es una clasificación a cargo de la OIT. ¿Alguien sabe, por favor, en el chat, o abra el micro, por favor, simplemente, qué significa OIT o a qué institución está adscrita la OIT? ¿A qué institución pertenece la OIT? Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. ¿Y a qué institución general, global está adscrita? ¿Una oficina de qué órgano internacional pertenece, perdón, la OIT?
¿Ya? Bueno, gracias por la respuesta y yo les devuelvo el favor. La ONU, pues, ¿no? Es una oficina. La ONU tiene varias oficinas que actúan a nivel global o que sirven para agrupar, ¿no? La FAO, por ejemplo, ¿no? La Oficina para los Alimentos, la OIT para el Trabajo, la UNESCO para el Patrimonio Cultural y el INAVIF, ¿no? O no, sí, no, INAVIF no. Pues sí, INAVIF creo que es, sí, sí, esta institución para los niños, ¿no? Que vela por la niñez global. ¿No era la UNICEF, profesor? ¿Perdón? ¿La UNICEF? Sí, sí, creo que es esa, la UNICEF, sí. Tienes razón ahí. La INAVIF creo que es nacional, es local, sí. Muy bien, gracias por el aporte. Muy bien, entonces, miren, la forma de trabajo atípicas es una clasificación que obviamente se da respecto a un trabajo que debe ser lo normal. ¿Cuál es lo normal? Lo normal es estar contratado por una empresa y trabajar 8 horas al día o en su defecto 48 horas semanales, ¿no? Eso es lo normal. Ahora, pero contratar a una persona reconociendo un vínculo laboral, reconociéndole sus derechos laborales y reconociendo también, bueno, todo lo que significa eso, debería ser lo usual, ¿no? Por lo que todo trabajador debería, en una sociedad, pues, se debería tener la expectativa de que cuando salgas de la universidad conseguir un trabajo de esa manera, de tal forma que te permita, pues, tener una vida ya, pues, resuelta, ¿no? Pero ocurre de la creación del número de trabajo para absorber, o por lo menos ese es el argumento que dan, con ese trabajo tradicional no es suficiente, ¿no? Y no se permite crear más empresas. Los empresarios no podrían seguir invirtiendo porque tienen que cubrir todos esos costos del trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, todos los estados o muchas instituciones, correcto, a veces velan más por el bienestar de la empresa que el bienestar del trabajador. Bueno, con el argumento también que sin empresas no hay trabajo y es mucho peor, ¿no? Ya hay un libro famoso que se llama El horror económico, ¿no? Algo peor que ser explotado es ni siquiera tener la posibilidad de ser explotado, ¿no? Ni siquiera tener trabajo para ser explotado. Bueno, entonces, para garantizar ¿no? En aras de esta palabrita que probablemente ustedes de la flexibilización laboral, digamos, este es el argumento usado por políticos y empresarios, ¿ya? Para justificar justamente desarmar, ¿no? Este cuerpo de protección de los derechos laborales, ¿no? Ustedes saben que los derechos laborales tiene pues una historia, ¿no? Bueno, ya lo hemos hablado acá, pero los derechos laborales y uno sobre, por ejemplo, significativo, la jornada de las 8 horas se consigue pues en una huelga gigantesca, ¿no? En el 1 de mayo de 1868, ¿no? Es una huelga, es una protesta gigantesca a raíz de la cual se reconoce pues que el trabajo, el tiempo que una persona debería pasar en su trabajo son 8 horas, ¿no? Antes de eso, el capitalismo como tal, cuando se forma, así como un proceso, pues, un proceso espontáneo, un proceso anárquico, no reconocía ningún tipo, ¿no? Los estados también, no, ustedes saben siempre que la legislación siempre va a la saga, ¿no? O sea, la legislación siempre va después de ocurridos los hechos. Entonces la legislación tampoco se había ocupado. Y tenemos pues escenarios penosos, ¿no? No sé si ustedes conocerán, por ejemplo, la novela de
Oliver Twist. ¿Han leído esta novela? ¿No? Oliver Twist, mira, está en Busca Libre. Está ahí en Busca Libre. La pueden encontrar por 91 soles. Muy bien, entonces, ahí creo que está en inglés, pero no, si está en castellano, es cuestión de que la busquen. Entonces, Oliver Twist, vamos a ver si acá, ahí está un poquito es un huérfano, qué pobre la descripción de esto, es un huérfano, es una banda de rateros para la supervivencia, ¿no? Ya, pero acá está mejor. En Wikipedia, aunque bueno, ya no soy muy partícipe de Wikipedia, hace tiempo que no veo. Bueno, es una novela de Charles Dickens, ¿no? Entonces, con una clara influencia en novelas de aventura, a ver, acá está. Es la segunda novela de Charles Dickens, se publicó originalmente por entregas, en un principio, al argumento, ¿no? Es un niño huérfano que pasa sus primeros años en el orfanato de Man, pasa hambre, los niños entonces pedían comida, y bueno, Oliver Twist crece, y pues va a trabajar pues a la ciudad, ¿no? Se une a esta banda, y lo que retrata Oliver Twist, y eso se puede ver también en las películas que han sido las adaptaciones de la novela, es pues las condiciones laborales del siglo XIX, ¿no? En la Inglaterra del siglo XIX. O sea, trabajo infantil, jornadas de trabajo, largas, ¿no? Entonces, todo ese escenario, todo ese reflejo de la sociedad de su tiempo, lo vas a encontrar, ¿no? Por lo tanto, pues, había mucho que mejorar. Eso un poco lo vimos también en las escuelas económicas, ¿no? O sea, Marx se opone o critica a los economistas clásicos. Carlos Marx es un economista clásico, que va a criticar a la economía clásica, y que va a formular, y que esa crítica es también una crítica social, ¿no? Es acompañado con un montón, ¿no? O sea, la influencia de Marx en filosofía, en economía, en sociología, pues es amplísima, ¿no? Tal vez pues sea pues el pensador más influyente, ¿no? del siglo XIX, bueno, por lo menos del siglo XX, ¿no? Todo el siglo XX, pues, se ha vivido discutiendo sus ideas, ¿no? Discutiendo sus ideas. Cada uno bandos opuestos, ¿no? Unos tratando de demostrar que tenían la razón y los otros tratando de demostrar que no tenía razón, ¿no? Bueno, entonces, la crítica que hace Marx es que se podía transformar la economía o la sociedad, ¿no? De ahí también les conté que aparecen después los neoclásicos, ¿no? O sea, la crítica que se produce de Marx en la sociedad del siglo XIX va a terminar cuando aparecen los neoclásicos oponiéndose a Marx, ¿no? A los socialistas, criticando a los socialistas y diciendo que en la economía no todo tiene que ser pues política o decisiones de política económica, o el estudio para tratar de transformarla, ¿no? Con el objetivo, así simplemente con el objetivo de tratar de estudiar la economía, ¿no? La aplicación científica, la ciencia, nada más. Entonces nace esa división, pues, en el siglo, a finales del XIX, principios del XX, de la economía, ¿no? La economía positiva, donde estarían, pues, los neoclásicos, que dicen que solamente se debe estudiar científicamente, con el método científico, los fenómenos, sin ninguna clase de interferencia ideológica particular de ningún tipo, sin ningún tipo de juicio de valor, y la economía normativa es defendida, o digamos del cual estarían los marxistas o los socialistas, ¿ya? Y que te dice que sí, efectivamente, ¿no? El estudio de la economía debe estar aplicado de juicios de valor. O sea, un juicio de valores, si algo es favorable, desfavorable, es un juicio de valor. Si algo es rico, si algo es feo, es un juicio de valor, ¿no? Esas son las valoraciones que se hacen de los objetos. Muy bien, entonces, esos derechos laborales se van a constituir a raíz de esas ideas durante todo el siglo XX, durante el siglo XIX, el siglo XX, y consiste pues en muchas cosas que de otra forma no tendrían, y yo creo que ninguna persona
por mucho que esté en un espectro político diferente, va a dejar de reconocer, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién está empleado renunciaría a el reparto de utilidades, ¿no? El reparto de utilidades, o sea, la capacidad de poder participar de las ganancias de la empresa, de los beneficios de la empresa. Cuando la empresa reporta una utilidad, reporta una utilidad bruta, y de esa utilidad bruta, el trabajador tiene derecho a una parte de esas utilidades de la empresa, que se reparte obviamente en función de los sueldos de la empresa, y a cada trabajador se le debe entregar, ¿no? En el mes de marzo. Entonces, y eso para muchos trabajadores significa una mejora sustancial, ¿no? Entonces, cuando la empresa sea más grande, mayores ganancias tenga, la plata que van a recibir los trabajadores, pues es mayor, ¿no? Si tienen una minera que tiene millones de soles de beneficios, entonces tus utilidades serán, pues, $10,000, $20,000, ¿no? O ponen soles, ¿no? Que te van a pagar 15,000 soles de utilidades, 20,000 soles de utilidades, ¿no? O sea, no creo que no es nada despreciable. Y así otra clase de beneficios laborales. Entonces, los empleos atípicos lo que hacen es reducir eso, o sea, flexibilizar significa, te voy a contratar con menos beneficios laborales, pero con la dispensa de que es momentáneo, no es para generar empleo, porque este trabajo que estoy generando es eventual, esto va a mejorar, no te preocupes, después te vamos a regularizar, y la gente participa, ¿no? Entonces, para dar mayor dinamismo al mercado de trabajo, o sea, para que la gente sea contratada mucho más rápido, los estados autorizan, ¿no? La legislación autoriza esta flexibilización del trabajo. Que no es malo, ¿no? Porque está pensado para generar mayor crecimiento económico. Pero es malo cuando lo que es temporal se convierte en permanente, ¿no? Y cuando se empiezan a utilizar para efectivamente no pagarle beneficios que les corresponderían a los trabajadores. Bueno, entonces lo que la OIT ha identificado en los países y ve como un peligro para el trabajo, para las condiciones dignas de trabajo, porque finalmente ese es el objetivo de la OIT, es pues el empleo multipartita, ¿no? En la que están vinculados 3 actores. O sea, una empresa A, una service, o que podríamos llamar una empresa B, ¿no? Y un trabajador. Entonces, el trabajador es contratado, ¿no? Es contratado por la empresa por B. ¿Ya? El trabajador es contratado por B, pero va a realiza labores en A, ¿no? O sea, lo contrata B, pero trabaja para A. A paga 3,000 soles por este trabajador, ¿sí? Pero el trabajador B recibe 2,800 soles. ¿Quién se quedó 200 soles? El B, ¿no? El trabajador, la empresa B se quedó con los 3,000 soles con 200 soles de los 3,000 que había pagado la empresa A. Ahora, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué una empresa no contrata directamente al trabajador? Por ahorrarse todos los costos que significan, ¿no? Es muy común, por ejemplo, una forma de trabajo, una forma de empleo, mejor, no es trabajo, en realidad es empleo multipartita, es pues la subcontratación, ¿no? Es la subcontratación. A ver, muchachos, ¿qué creen que significa la subcontratación? Profe, ¿veremos la clasificación de rentas a profundidad? Ah, sí, sí lo veremos. Sí lo vamos a ver. Cuando nos toque ver impuestos. Pero ahora la pregunta, ¿qué creen que significa la subcontratación? ¿Cómo es esa modalidad? A ver, no sé si alguien me puede explicar, quiero hacer lujo de cómo es esta modalidad
o qué significa, qué quiere decir, ¿no? ¿Cómo me lo pueden explicar en sus palabras? ¿Qué es lo que entienden cuando yo subcontrato, ¿no? Subcontratar. Es un contrato como que por tiempos, pero sin los beneficios de un empleado normal. No, un poquito lejano, no tanto. Imagínense un albañil, a ver, imagínense un maestro de obras. El maestro de obras recibe, ¿no? No sé si ustedes conocen cómo más o menos la dinámica, ¿no? Trabaja en una casa, trabaja en otra, o una empresa, ¿no? Que recibe muchos pedidos y finalmente no puede atender a todos. ¿Cuál sería la opción más lógica para poder cumplir con un cliente al cual no se le puede atender directamente porque ya nos falta personal, nos falta tiempo? Más o menos por ahí va la idea de las... Abastecerse. ¿Cómo? Perdón, disculpa. Requerir personal y abastecerse. Ya requerir personal, pero ¿qué? ¿Contratamos personal nosotros mismos y lo enviamos a ese cliente? ¿Más o menos es tu idea? Uy, discúlpame, no vi tu... Esta forma, me disgusta esta forma de la... porque no se ve el nombre completo. No, profe, sería un trabajo, o sea, un contrato firmado solamente por el trabajo realizado. Ya, claro, contratar trabajadores para enviárselo es válido, pero el tema es el tiempo. ¿Cuánto tiempo te va a demorar en buscar al trabajador para que tú lo contrates y lo envíes, ¿no? La obra se vence ya, es pocos días de ingreso. ¿Qué podríamos hacer para cumplir con nuestro cliente y que el cliente tenga el trabajo sin tener el tiempo de contratar a todos, de firmar ningún contrato con nada, ¿no? A ver, creo que cuando una empresa contrata a una persona para que realice el trabajo en su lugar, Mariano, muy bien, claro. O sea, a ti te han contratado, y tú, a su vez, contratas a una persona, que no es tu empresa, contratas a una persona para que haga el trabajo por ti. Entonces, ¿quién tiene el contrato principal? Yo. Entonces, ¿a quién le va a pagar el cliente? ¿A quién le va a pagar el cliente? A ver, dígame a usted, a mí, a usted, ¿no? ¿A quién? A mí. A mí me paga el cliente. Y luego, ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que pagarle. Yo tendría que pagarle a la empresa que contraté, ¿no? Esa sería la figura de una subcontratación. Y como estamos hablando de esto, a ver, ¿alguien me explica ahí qué sería entonces el subarriendo? ¿Alguien tiene idea de qué es el subarriendo? El arriendo es el alquiler. Lo que te han alquilado. Ya, te han alquilado a ti. Y entonces el subalquiler o subarriendo, que ese sería el término. Que tú alquilas lo que te han alquilado. Tú alquilas lo que has alquilado. Igualito, pasa lo mismo con la subcontratación, ¿no? Tú alquilas lo que has alquilado. Entonces, y eso tiene su regulación, ¿eh? Hay una regulación para el subarriendo, ¿no? O sea, tengan cuidado también cuando ustedes alquilan un local comercial. Después van a ver, pues, que el local que hay, a ver, el subarriendo, yo alquilo un local a una persona A. La persona A me da el contrato de alquiler a mí, y yo soy el que va a ocupar el lugar o alquiler. Y yo, a su vez, lo alquilo a un tercero. Ustedes no han ido a estos centros comerciales, sobre todo los que están frente a las universidades, los que están, ¿no?, frente a la Uni, frente a San Marcos, y han visto, pues, que hay varias personas ahí con en un espacito chiquitito, donde está una vitrina donde apenas cabe ella y haciendo cualquier cosa, sacando fotocopia, lo que sea. Ya, probablemente eso sea un subarriendo. O sea, alguien alquiló todo el local y esa persona, a su vez, se lo alquila a todas las que están trabajando ahí. Por eso les da un pedacito chiquitito, ¿no? Y puede ser una parte o un todo también, ¿verdad? Claro, puede ser una parte o un todo, ¿no? Y yo, ¿dónde gano? Yo que arrendé, el primero que arrendó, gano, yo se lo alquilé a 800
800 soles mensuales, y a los otros se los alquilo pues a 300, ¿no? Y meto más personas y de repente alquilándoselos yo a esas personas tendré 1.200, ¿no? Y de esos 1.200 pago 800 mi alquiler y me queda 400 sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada. Entonces, esas son las figuras del subarriendo. No sé si con eso Andrea quedó más, quedó despejada tus dudas. Por favor, ahí si me contestas en el chat. Me dice, ¿es legal el subempleo? ¿Te referirás a subarriendo, Sebastián? Y claro, eso es legal, pero tiene que estar en los contratos, ¿no? La subcontratación es como cuando un personal prestado de otra persona, de otra empresa para que trabaje en el producto de la empresa inicial, no prestado, no necesariamente prestado, ¿no? Tú lo contratas, o sea, tú tienes que hacer la obra y tú contratas a otra persona para que lo haga. Pero como tú a ti te han contratado, a ti te van a pagar y luego tú tienes que pagarle a la empresa. Y normalmente lo que va a ocurrir es que, o la tendencia es que tú que has contratado vas a querer ganarte, ¿no? Pues, con una parte de ese dinero, ¿no? Entonces la empresa a ti te paga 3.000 soles, ¿no? Por ese trabajo, y tú le pagas al subcontratista, a la empresa que contrataste para que haga a su vez el trabajo, le pagas 2.800. Esa es la llamada subcontratación, ¿no? También es el llamado el subarriendo. Y sí, pues el subarriendo es legal, pero cuando todas las partes saben, ¿no? Lo que no es legal es que tú se lo ocultes al dueño, ¿no? Al dueño, el que alquila, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una cláusula donde o se prohíbe el subarriendo o se permite el subarriendo y entonces de repente pues tú también le alquilas a más precio, ¿no? Porque sabes que vas a subarrendarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso tiene que estar en los contratos de alquiler. ¿Ya? Como dueño pues prohibir, pues, ¿no? Yo me acuerdo que no quieres un subarriendo, se lo alquilas directamente a él, ¿no? Bueno. A ver, Carolina me dice, ya entendí. Muy bien, entonces espero que con eso haya quedado claro esta modalidad entonces el empleo multipartita es así. Así como funciona el subarriendo, así va a funcionar. Pero puede haber otras modalidades, ¿no? Por ejemplo, Movistar. Ustedes se han fijado que en los polos, cuando van a Movistar, Claro, en realidad cualquiera de estas, ¿no? Movistar, claro, tiene en un lado del pecho tiene el logo de Claro, de Movistar, y en el otro tiene el nombre de una empresa. Y es más, cuando ustedes ven el servicio que le han hecho, la factura que le han entregado, está a nombre de otra empresa. Entonces, esa, por ejemplo, es una contratación comercial, ¿no? Claro, no brinda el servicio de atención al cliente directamente. Contrata a otra empresa que brinde ese servicio. Pues ahí también, ¿no? Es también esa figura del empleo multipartito, ¿no? Entonces las personas no trabajan para Claro, trabajan para esa empresa, dando servicios para Claro, accediendo a los servicios de Claro, tratando con los clientes de Claro. A ver, preguntas, a ver, y con eso ya nos vamos al receso, pues, de 5 minutos. Sí, profesor, disculpa que le interrumpa, ya es recreo. Ya, 2. Me falta. Bueno, ya es considerado mi recreo. Perfecto, entonces las preguntas las dejo ahí y las respondo regresando del comercial. Nos vemos 2:05. Listo, vaya.